Bien, vamos a continuar entonces con lo que tiene que ver precisamente con el método científico, y como pueden ver en precisamente en la diapositiva, que este método científico efectivo para, precisamente les decía, adquirir, organizar y aplicar nuevos conocimientos, y creado por Galileo Galilei entre 1500 y 1600, porque fueron los años que vivió precisamente este personaje. Y bueno, se basaba en la formulación de la hipótesis, en la recopilación de pruebas para poder llegar precisamente a elaborar a partir de esta hipótesis una teoría. Entonces, empezamos con la primera de las partes, que es precisamente observar el medio natural. Este es el primero de los pasos que tenemos que realizar cuando estamos poniendo en práctica precisamente el método científico, únicamente la observación. El segundo de los pasos es hacer una pregunta sobre el comportamiento del medio. Entonces, hacemos no es nada más hacer una pregunta y esa pregunta ya va a ser la que va a funcionar. Hay que ir haciendo varias preguntas hasta encontrar la correcta, precisamente relacionada a cómo se comporta el medio. El tercero de los pasos es formular una hipótesis y derivar de ella predicciones que se puedan demostrar. Entonces, a partir de esta pregunta de investigación, formulamos la hipótesis. El cuarto de los pasos es planear el experimento que de alguna manera pueda verificar la hipótesis. El quinto de los pasos es analizar los datos obtenidos de este experimento que estábamos realizando. En dado caso de que los datos coincidan con las derivaciones de la hipótesis, ya podemos decir que nuestra hipótesis es funcional y que se valida en ese contexto. Aquí normalmente hay que introducir un conjunto de variables y estas variables se tienen que cuantificar. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que emplear las matemáticas para los modelos matemáticos, y en la clase pasada les hablaba precisamente de este tipo de cuestiones, que le da esta rigurosidad a la ciencia, las matemáticas, porque con ello podemos validar el contexto para ver si efectivamente funciona. El sexto de los pasos ya es, una vez que nuestra hipótesis la hemos demostrado, ya seremos capaces de elaborar una teoría. Y por último, el séptimo de los pasos es nuevamente acudir el penúltimo de los casos, de los pasos, es acudir a la naturaleza para contrastarla. Y ahora sí, el último, si efectivamente la teoría se cumple, además de que la podemos demostrar, a partir de ella ya podremos formular una ley que va de alguna manera a generalizar cada uno de estos fenómenos. Incluso Galilei mencionaba que la mayor parte de los experimentos no seguían este orden de pensamiento, sino que normalmente se basaban primero en la observación del medio, y desde que estaban observando el medio ya se emitían teorías sin comprobarlas. Simplemente decían, no sé si esta teoría de la generación espontánea, que es muy conocida porque nos la platican cuando vamos en primaria y en secundaria. ¿Qué dice esta teoría de la generación espontánea? ¿Se acuerdan? No. ¿No se acuerdan? No me acuerdo. Decían que si nosotros, por ejemplo,
Yo no recuerdo precisamente el enunciado, pero que si dejaban, por ejemplo, ropa sucia y ahí o trapos sucios y los dejaban ahí por 10 años, la generación espontánea decía que ahí iban a salir ratones, que si dejaban basura también por mucho tiempo, que pues salían moscas, pero que se generaban, perdón, de manera espontánea, algo así decía esta teoría de la generación espontánea. Pero bueno, aprovechando que tenemos pues muchos recursos, voy a revisarlo y les voy a decir que esta hipótesis, perdón, repito, es obsoleta acerca del origen de la vida y sostenía que ciertas formas de vida, tanto animal como vegetal, surgían de manera espontánea a partir de estos ejemplos que les menciono, como pudiera ser basura, ropa y demás, ¿no? Que puede ser materia orgánica, inorgánica o combinado. Nunca se obtuvo lógicamente por el método científico, pero por evidencia visual pensaban que sí podía funcionar. Entonces, esto era lo que decía Galileo, que la mayor parte de los experimentos no seguían este rigor científico, sino que únicamente se basaban en la observación del medio y se emitían estas teorías sin que tuvieran una comprobación. Entonces, la novedad que trajo consigo esto del método científico fue que ya se trabajaba con hipótesis que debían ser demostradas, y todo esto supuso en esos momentos pues avances significativos para la física, pero ya no tratándola, como lo decíamos en la sesión anterior, como algo filosófico, ¿no? Sino que ya con esto ya lo podían tratar como una ciencia, puesto que se empezó a observar la naturaleza y ya podíamos afirmar ya expresiones hoy en día tan comunes, ¿no? Como que parece que va a llover, o va a ser mucho calor hoy, o este tipo de cuestiones que ya éramos capaces eran en ese momento capaces de predecir. Este método no siempre ha sido la clave para los descubrimientos. En muchos casos, gran parte del progreso de la ciencia se ha debido a resultados obtenidos también por error, buscando alguna cosa y al final, por casualidad, encuentran otra. Entonces, algunas cuestiones nos han aparecido de esa manera. Con eso vamos a terminar esta primera parte de la introducción a la física, para pasar a estos sistemas de magnitudes y también de unidades. Yo les hablaba que las matemáticas pues le empezaron a dar determinado valor a la física, y que al medir una magnitud, que realmente medir una magnitud va a consistir en compararla con una cantidad arbitraria ya fija, cercana a la magnitud, y una medición se expresa precisamente con un número seguido de un símbolo de la unidad usada. Por ello es que yo empiezo a colocar aquí la magnitud física, por ejemplo, la longitud, el tiempo, la masa, la unidad de medida. La longitud la medimos con el metro, el tiempo lo medimos con el segundo y la masa con el kilogramo. Y también les hago ahí un acercamiento hacia el símbolo que normalmente empleamos para representar a cada uno de estas unidades. Hay que hacer mención también que existen medidas tanto directas como indirectas. Por ejemplo, el largo y el ancho del monitor, podríamos decir ahí que son medidas directas, pero la superficie ¿qué será? La superficie de la recámara o de la ubicación en la que se encuentren, ya podemos hablar de que es una medida indirecta.
Y gran parte de la física tiene que ver con la medida de cantidades físicas tales como estas que les enuncio aquí, la distancia, el tiempo, la masa, pero además volumen, temperatura y muchas otras. Entonces, las leyes físicas se van a expresar en términos de cantidades básicas que van a referir una definición clara, y estas se llaman magnitudes físicas fundamentales. En la mecánica, estas magnitudes físicas son la longitud, el tiempo y la masa. Estas tres que estamos mostrando aquí en la diapositiva, y precisamente se llaman magnitudes físicas fundamentales porque están definidas en forma independiente y de cualquier otra magnitud física. Entonces, para que sean útiles, deben ser invariables y reproducibles, y se debe definir una unidad de medida única para la magnitud física que se llama patrón de medida. Y bueno, aquí sí es necesario referirnos al sistema internacional, que nosotros lo vamos a encontrar abreviado con la letra S y la letra I. Eso no se los coloqué en esta ni en la anterior, así que, pero se los hago mención. El sistema internacional, entonces, lo vamos a definir SI. Si encuentran SI, estamos hablando de este sistema internacional de unidades que determina precisamente el conjunto de los patrones de las mediciones. Y en este tema, las unidades de medida de las magnitudes fundamentales en mecánica son las que estábamos viendo en la tabla anterior. Se conoce también el sistema MKS, que son las abreviaturas precisamente, ¿no? De metro, me voy a regresar porque de metro, de kilogramo y de segundo. Por eso también se conoce como sistema MKS, por metro, kilogramo y el segundo. Aunque también, no sé si lo hayan oído hablar, tenemos el sistema CEGC, cuyas unidades son el centímetro, gramo y el segundo. Lógicamente es basado en el sistema MKS, pero con unidades un poco más pequeñas, pero no dejan de ser parte del sistema MKS cuando estamos hablando del sistema CGS. No deja de ser el centímetro, el gramo y el segundo. Y en ingeniería se emplea el famoso sistema inglés, que es un poquito más confuso, ¿no? Pero que por tradición y este tipo de cuestiones que de repente tienen los ingleses, en las cuales ellos siempre quieren tener sus propias cosas. No sucede, no sé, últimamente con el Brexit, que eran parte de la comunidad europea y de repente pues todos utilizaban el euro, y ellos nunca quisieron estar siempre metidos ahí con toda Europa utilizando el euro, y a final de cuentas se salieron de la comunidad europea, y los ingleses pues regresaron a la libra esterlina, que pues, actualmente vale más que el euro. Entonces, de alguna manera también tenían razón en hacer este tipo de atrevimientos, ¿no? De decir, ¿saben qué? Pues a mí ni me interesa seguir en su sistema. Y bueno, acuérdense que también Estados Unidos, al ser parte o al ser en algún momento colonia inglesa, también adopta estas unidades de medida. Incluso, de repente, cuando compramos un vehículo americano, en vez de que diga kilómetros, ¿qué es lo que marca? ¿No han visto eso? Millas. ¿Perdón? Las millas. No, millas, ¿verdad? Y también, si estamos viendo el fútbol americano, en vez de que digan van en el metro 15, ¿qué unidad de longitud se emplea? Yardas, creo. Las yardas.
ahí emplean la yarda para quienes les gusta el fútbol americano, estarán familiarizados con ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la definición operacional para cada una de estas unidades que les estoy mostrando, les voy a platicar brevemente a cada una de ellas. La longitud se ha desarrollado, incluso se han hablado de muchos sistemas de medición de longitud, pero muchos se han abandonado por un montón de razones de precisión, y desde los 80 la unidad de longitud pues ya es el metro, y el metro sí tiene una razón de ser como tal. Se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de, de 1 entre y un montón de números, que de paso esta definición establece que la rapidez de la luz, pero tiene que ver con la rapidez de la luz en el vacío, que es 300,000 kilómetros por segundo. Sí, 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, cuando hablamos de la distancia recorrida por la luz en el vacío, es 1 entre 300 millones de metros por segundo. Entonces sí son 300,000 kilómetros por segundo. Entonces 1 entre 300 millones de segundos. De ahí parte, ¿no? La unidad de longitud como tal, como metro. Acuérdense que la velocidad de la luz es esa que les estoy diciendo, 300 millones de metros sobre segundo, que son 300,000 kilómetros por cada segundo. Entonces, con eso se basaron, creo que ya lo revolví más, pero bueno, quería hacer esta relación de la velocidad de la luz, en la cual se basan para obtener o para desarrollar este sistema de medición de longitud, denominado metro. En 1967 se define también el segundo como una unidad de tiempo. Esta es igual a, creo que por ahí de una cantidad de periodos de la radiación de átomos de cesio 133, y con un reloj atómico de cesio se puede medir la frecuencia de esta radiación con una precisión de unos 10 a la 12, lo que equivale a una incertidumbre menor que un segundo cada 30,000 años. Entonces, también por ahí tomaron la relación del segundo relacionada a los periodos de la radiación de átomos de cesio, y la masa, que desde 1987 se considera como unidad de masa al kilogramo, no al gramo, porque muchas veces se confunden, porque ¿por qué? Si tiene este kilogramo, que vamos a ver también estos prefijos, de repente nos confundimos y decimos, ¿por qué no es el gramo nada más? ¿Por qué es el kilogramo? Entonces, sí es importante hacer esta mención de que sí es kilogramo la unidad de masa en este sistema MKS. Acuérdense que este sistema internacional, por eso también se denomina MKS, ¿eh? Entonces, este kilogramo se define como la masa de una aleación de platino e iridio que se conserva precisamente en el Laboratorio Internacional de Pesas y Medidas en Sevres, esto es cerca de París, lógicamente en Francia, y este patrón es confiable porque dicha aleación es muy estable, entonces no va a cambiar, ¿no? Como sucediera si de repente a lo mejor pusieran otro objeto que no fuera con estas características y que se derritiera por el calor o por el frío, le pasara. Acuérdense que pueden ocurrir un montón de fenómenos a los objetos. Entonces, si le sucede algo a los objetos, pues puede ser que varíe. Entonces, por ello es que se tiene esta representación para el kilogramo de platino junto con iridio. Entonces, bueno, estas son las
unidades de este sistema MKS, y en ello nos basamos. Otras 4 de las magnitudes que van a precisamente a complementar a las magnitudes fundamentales de la física, que ya, o sea, junto con las 3 que les había mencionado, pues son precisamente la temperatura, para la cual utilizamos los grados Kelvin, la corriente eléctrica, en la cual empleamos a Ampere, esto en homenaje a un personaje bastante importante de la física. La intensidad luminosa, empleamos la candela, y el símbolo es CD, y la cantidad de sustancia, utilizamos mol, y también en ese caso el símbolo también es mol. En ciencia se usan muchas otras magnitudes físicas que se obtienen como una combinación también de magnitudes físicas fundamentales, y también se denominan magnitudes físicas derivadas, porque se derivan de las magnitudes físicas fundamentales, que de estas 7 de las que hemos hablado. Por ejemplo, el área, que es la longitud por la longitud, y la medimos en metros cuadrados. Por eso les hablaba hace ratito del lugar en el que se encontraban, que ahí podemos calcular el área o la superficie. La aceleración, que es la longitud entre el tiempo al cuadrado, y esto lo medimos por metros sobre segundos al cuadrado. La fuerza, que es la masa por la aceleración, y esta la vamos a medir en newtons. Y pues bueno, también la densidad, que es masa entre volumen, y pues lo vamos a dividir más adelante en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, por ahí podemos hablar de estas 7, estas son las 7 magnitudes fundamentales, las 3 que habíamos platicado, que bueno, también tengo ahí representadas, y las 4 con las que estamos complementando por ahí, ¿no? Y bueno, ya teniendo en cuenta que la física estudia pues el comportamiento del universo, así como los valores numéricos de estas magnitudes físicas, y bueno, esto va a variar en un rango muy amplio, desde cantidades muy pequeñas hasta muy grandes. Podríamos, por ejemplo, para comprender quizá el origen del universo, a los astrofísicos, a los cosmólogos, acuérdense qué pasó entre el Big Bang y ese minúsculo instante, si yo coloco 10 a la menos 43 segundos, o ven cómo determinamos la edad del universo, cuyas últimas medidas dan un valor de 1.45 por 10 a la 10 años, con un valor de incertidumbre de miles de años. Entonces, la Tierra quizá tendría una edad de 4.600 millones de años. Entonces, especialistas han estudiado la cronología de la Biblia. Acuérdense que yo les hablaba también ayer de este tipo de cuestiones, de que la religión no va a estar peleada con la ciencia, ¿no? Y bueno, la Biblia, ¿qué dice? Que desde los días del Edén, sumando ya la edad de Adán y sus descendientes, decía que un arzobispo, de hecho, pero la Tierra el 22 de octubre del año 4004 antes de nuestra era. Bueno, este valor pues no, lógicamente, pues no va a concordar con estas mediciones, que dice que pues nuestra Tierra tiene 4.600 millones de años. Entonces, si este arzobispo, decía que se creó en el 4004 antes de Cristo, bueno, aquí vamos a tener alguna falla, ¿no? Bueno, los valores numéricos que estoy mostrándoles aquí en la figura pueden ser complicados de leer en su forma tradicional, por eso es que los expresamos en términos de 10, por eso yo les estaba haciendo mención, por ejemplo, aquí dice 2 por 10 a la 3, que es el Sol, la masa del Sol. La masa de una persona, pues 70 kilos, ¿no? Bueno, en mi caso un poco más, un poco menos. El electrón mide pesa 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La longitud de la distancia de la Tierra al Sol
es 1.5 por 10 a la 11 metros. Ya cuando hablas por 10 a la 11 metros, ya es muchísimo, ¿no? Una cancha de fútbol pues, son 90 metros, sí, ¿verdad? Más o menos entre 90 y 100 metros. El diámetro del núcleo del átomo es 10 a la menos 14 metros, 0.00, o sea, 0.14 ceros y luego el número 1. La edad de la Tierra, que era lo que les estaba yo platicando, es 1.5 por 10 a la 17. La edad de un estudiante, aquí dice porque es de donde la bajé, pero uno estudiante, pues 5 por 10 a la 8. Aquí acuérdense que estoy hablando de segundos, ¿eh? Y la duración de un choque nuclear, esto dura un choque nuclear 10 a la menos 22 segundos. O sea, ni siquiera, imagínense, o sea, un segundo es 1, pero esto no, imagínense lo que es, ¿no? Prácticamente nada, para que vean el contexto de estos valores numéricos. Entonces, ya para ir ya cerrando estas cuestiones, sí es importante que ustedes vayan recordando que el exponente de la potencia de 10 es positivo o negativo y el valor de la magnitud física pues puede ser un múltiplo o un submúltiplo. Y que para medir magnitudes, ya sean muy grandes o muy pequeñas, vamos a expresar estos valores en potencias de 10 y vamos a utilizar estos prefijos del sistema internacional, que es precisamente el nombre que se le da a la potencia de 10. Creo que ya perdí la diapositiva. ¿Pueden ver todavía la diapositiva? Ya. Sí, ya agarró. Es que me moví y no sabía si ya la había cambiado, ¿no? Entonces, aquí tengo estos prefijos donde tenemos las potencias de 10. Nosotros estamos familiarizados con esta que es la de kilo, y afortunadamente y gracias a las tecnologías de información, a los celulares, las computadoras y demás, y estos dispositivos de almacenamiento, porque a lo mejor pues, cuando nuestros papás pasaban por la escuela, pues a lo mejor se podían imaginar el kilo, mega a lo mejor, pero ya giga, tera, pues decía, pues ya, pues yo nunca voy a emplear esas cantidades, y al contrario, ¿no? Por ejemplo, deca, deci, perdón, deca no, pero deci, centi, mili, pues los alcanzamos a ver en la regla, estos prefijos. Micro también los podemos llegar a utilizar, pero ya cuando hablamos de nano, pico, femto, ato, estos también gracias a las tecnologías de información ya podemos hablar de ellos. Por ejemplo, los microprocesadores que se encuentran en nuestros dispositivos celulares, pues estamos hablando de mediciones de nano. Entonces, por ello es la importancia de que las tecnologías nos han acercado a poder tener un acercamiento de todos estos prefijos que se emplean en el sistema internacional y que el nombre que se le da a las potencias de 10. Existen también algunas unidades de medición que tienen nombres especiales. Por ejemplo, hace un ratito les mencioné el año luz, que es la distancia que recorre la luz en un año, que es igual a 9.45 por 10 a la 15 metros, o el famoso Angstrom, que es igual a 10 a la menos 10 metros. Pero bueno, en esta tablita sí quería que ustedes analizaran estos prefijos del sistema internacional. Y bueno, el orden de magnitud va a ser la potencia de 10 más cercana al valor verdadero de una magnitud física conocida, cuyo valor numérico se conoce, y para indicarla se usa el símbolo vírgula, que es una, es que no se los voy a escribir, espérenme, se los escribo se los escribo en el chat, el símbolo vírgula, para que no quede en el tintero, ¿no? Ahí está el símbolo vírgula, porque eso no se los agregué a la diapositiva, pero sí era importante que se
se los mencionara. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí esta parte. Voy a terminar la grabación y enseguida continuamos para ver si hay algunas dudas, ¿sale?